Hola, buenas tardes. Nuevamente soy el doctor Sebastián Amieva, médico del Hospital Sati, del Servicio de Terapia Intensiva. En esta ocasión vamos a presentar una pequeña clase sobre otro síntoma frecuente de consulta, como lo es la cefalea. ¿Cuál es el problema o la problemática que genera la cefalea? Bueno, la cefalea es un síntoma muy inespecífico, ¿sí? Que no se puede estar hablando desde una patología benigna hasta una patología crítica y muy compleja. Y es donde aquí empieza a surgir la problemática del correcto diagnóstico de la posible causa etiológica que tiene la cefalea. Seguramente, si ustedes querían escuchar esta clase tratando de conocer una fórmula ideal para lograr diferenciar una cefalea benigna de una cefalea grave, bueno, no es posible, ¿sí? No hay ninguna fórmula, no hay ninguna ecuación, como bien lo muestra el dibujo, que nos permita a nosotros asegurar que esta es una cefalea benigna o es una cefalea maligna. ¿Por qué? Porque hay una gran superposición de la clínica de la cefalea en diversas patologías, benignas o malignas. Es por eso que realmente vamos a tener que basarnos en hacer una buena evaluación neurológica, una buena anamnesis, una buena recopilación de antecedentes patológicos del paciente y de los síntomas asociados, para de esta forma lograr llegar a una sospecha clínica que nos permita decidir si es una cefalea a la cual vamos a profundizar en estudios secundarios o no, o simplemente trataremos y mandaremos de alta al domicilio. En cuanto a las generalidades, para todas las cefaleas, bueno, como verán, tenemos algunos problemas. El primero es que hay una vía bioquímica final común a todas ellas, ¿sí? Que es la inflamación neurogénica. No importa si esto se debe a un tumor, a una migraña, a una hemorragia intraparenquimatosa. Siempre la vía bioquímica final común es una inflamación neurogénica y es la encargada del dolor en la cefalea, ¿sí? La sintomatología es inespecífica, por lo que es importante, como ya dijimos, una anamnesis completa de las características del dolor. Pero el dato que tenemos a favor es que todos en nuestra vida hemos tenido cefalea alguna vez, ¿sí? Y esto es muy importante porque esto nos va a permitir caracterizar la cefalea que llevó al paciente a esta consulta, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder tener estas características del dolor que nos van a permitir ver si es un dolor habitual o es un dolor benigno o hay que empezar a sospechar de una patología grave. Caractericemos un poco cómo va a ser la cefalea. Bueno, tenemos que hablar del tiempo, circunstancia de aparición y de la localización. Cualquier dolor que inicia de forma aguda y es súbita es preocupante. Si la duración en tiempo se produce en pocos segundos, o sea, es de característica punzante, habitualmente es benigno, ¿sí? Hay muchos datos que pueden reforzar la sospecha en cuanto a la etiología. Ya hablamos de la circunstancia de aparición, ¿sí? Hay cefaleas que aparecen al esfuerzo, cefaleas que aparecen tras la valsalva, cefaleas que aparecen ante una mala posición, por ejemplo, en un viaje prolongado, con una mala posición del cuello, nos puede orientar hacia una cefalea de tipo tensional. La localización ya es un poco menos útil, ¿sí? Hay mucha superposición entre las patologías benignas y malignas en cuanto a la localización. Una localización unilateral puede ser desde una cefalea en racimo, una migraña, un glaucoma o inclusive, ¿por qué no?, una hemorragia intraparenquimatosa. En cuanto a la intensidad, la mayoría de los pacientes ya han tenido cefalea en su historia, por lo que la intensidad es una pregunta infaltable. Cualquier cefalea de una intensidad aumentada debe ser un factor preocupante en nuestro diagnóstico final. Los síntomas asociados,
Bueno, fiebre y rigidez de nuca, por ejemplo, nunca son relacionados a ningún tipo de cefalea benigna. ¿Sí? Son claramente indicativos de que esto es o una meningitis o estamos con algún sangrado intraparenquimatoso o una hemorragia subaracnoidea. La diplopía, signo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, de hipertensión endocraniana. El síntoma, el síncope y las convulsiones pueden ser tranquilamente relacionados a hemorragias intraparenquimatosas. Y obviamente la presencia de un foco neurológico nos orienta aún más a que hay una causa secundaria que tenemos que estudiar. Como así también un ojo rojo doloroso que debemos descartar siempre la presencia de glaucoma. Y en cuanto a los antecedentes patológicos, bueno, no nos olvidemos de la hipertensión arterial. La cefalea puede estar siendo causa de una encefalopatía hipertensiva. Estados de hipercoagulabilidad nos tienen que llevar a pensar que estamos en la trombosis de un seno venoso. Un paciente EPOC habitualmente puede levantarse o despertarse con cefalea por la CO2, ¿sí? Elevada. Y también la edad, ¿sí? Edad mayor a 55 es probable que se deba a alguna causa secundaria, a una causa grave, ¿sí? A modo de resumen, esta es la patología que debemos descartar, ¿sí? HED.com. La H de hemorragia subaracnoidea, la E de endocrine hypertension, la A de ACV o alteraciones de la coagulación, la D de desórdenes oftálmicos o disección carotidia. COP, la intoxicación por CO2, importante consultar si solamente la cabeza le duele a una sola persona o hay más integrantes de la familia con cefalea, que esto nos podría estar hablando de una intoxicación por CO2, y la M de meningitis. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que recordar lo que dijimos en la diapositiva casi inicial. La vía final bioquímica es común para todas las etiologías de la cefalea. Entonces, ¿debemos tratar el dolor? Y sí, definitivamente hay que tratar el dolor. Y hay que tratarlo de forma temprana. No tenemos que esperar a llevar al paciente a una tomografía, a hacer un estudio secundario, porque la verdad, lo tratemos o no lo tratemos, la respuesta favorable a tratarlo tempranamente no tiene que descartar que esto sea una etiología grave, que a veces esto es un mal concepto, ¿sí? Le doy analgésicos, el paciente responde, se le pasa el dolor, es benigna y se va a la casa. No. Tenemos una vía bioquímica final común, entonces el analgésico, no importa cuál sea, va a calmar el dolor tanto en una hemorragia subaracnoidea como en una migraña. Lo que sí nos va a favorecer a veces tratar el dolor es que al paciente le devolvemos un poco de confort. Y de esta forma podemos profundizar un poquito más el examen físico, la anamnesis, que nos va a permitir después definir con más claridad si vamos a llevar al paciente a una tomografía, ¿sí? O no, o si lo vamos a mandar a la casa con tratamiento médico, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, ¿qué vamos a elegir? Escalera de la analgesia de la OMS. Podemos arrancar con con AINES, luego agregar opioides leves, como puede llegar a ser el tramadol, y finalmente en el dolor grave podemos llegar a dar opiáceos tipo morfínico, fentanilo, dependiendo de la evolución del paciente. Pero siempre tratemos el dolor y no olvidar que la respuesta favorable no descarta que la patología sea grave. Simplemente le damos al paciente confort para que él pueda continuar con su internación o continuar con la anamnesis y nos colabore un poco más. Muchas gracias.